alegría poder verles. Y creo que literal, el domingo pasado no podía ver a nadie. Había luz, estaba todo oscuro. Nos pusimos allá al lado de la ventana para que entrara un poquito de claridad, pero no se veía nada, estaba todo oscuro. Gracias a Dios que pudimos ese día compartir igual. Sé que era difícil de llegar, de estar, por la tormenta y por todo lo que pasó, ¿no? Pero gracias a Dios por Cristo, por su obra, que nos da el anhelo, el deseo de estar juntos, de compartir y alabar al Señor, porque siempre es digno. Así que hoy podemos vernos cara a cara, podemos disfrutar, gracias a Dios por eso también. Hay tiempos de tormenta, tiempos de calma, y podemos gozarnos juntos en la obra de Cristo. Acompáñenme, hermanos, una vez más al libro de Efesios. Vamos a ver nuestro texto clave, capítulo 3, el versículo 21. Dice así, escritura: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando empezamos esta serie de estudios en el libro de Efesios, empezamos viendo bajo el título, estábamos viendo distintas características del Evangelio, y cuando empezamos el estudio estábamos viendo el Evangelio de la gloria de Dios, de qué se trata realmente el Evangelio y a qué nos debe llevar el Evangelio, que es a la gloria de Dios, y es por medio del Evangelio que nosotros conocemos a Dios, por medio del Evangelio que nosotros podemos darle la gloria a Dios, porque es en el Evangelio donde está enseñado todo lo que necesitamos para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos conducirnos. Y así hemos ido avanzando hasta llegar al capítulo 5. Y hoy el pastor Cristian compartió un versículo que nuestro hermano Javier había compartido el día jueves, que está en Miqueas 7, y recién lo decía: el mejor de ellos es como el espino, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. ¿No? Veíamos eso el otro día y pensando como el mejor es un espino y el más recto un zarzal, dijimos, bueno, el zarzal no tiene nada derecho, ¿no? Si uno conoce un zarzal, es así el zarzal. Eso es el más recto de nosotros. Y el texto termina diciendo: el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Ahora será su confusión. Me parecía apropiado recordar esas palabras. Es abundante la Escritura con respecto a estas declaraciones, con respecto a lo que es el hombre, con respecto a la santidad de Dios, con respecto a la obra de Cristo y con respecto al juicio venidero. Es muy abundante la declaración que Dios hace en su palabra de estas verdades, y para nosotros tiene que ser muy importante en nuestra vida, porque esto marca una diferencia muy importante con respecto a la vida de la cual el Señor nos rescató por medio de la obra de Cristo. Vimos en el capítulo 5 de Efesios que Dios nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados, que nuestras vidas deben ser una ofrenda sacrificial con aroma grato al Señor. Así es como debemos entregar nuestra vida según el ejemplo de Cristo, como una ofrenda sacrificial que sube como olor fragante delante de Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice el versículo 2. Él nos manda, también dice Pedro, y hoy también se compartía ese pasaje, en 1 de Pedro 1:14, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces hace una distinción. Antes hablaba de nosotros como hijos de desobediencia, ahora en Cristo, por medio de la obra del Evangelio, habla de nosotros como hijos obedientes. Entonces, si somos hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces se hace un contraste muy fuerte entre lo que éramos antes de Cristo y lo que somos en Cristo, entre la conducta antes de Cristo y la conducta que debemos tener en Cristo. Entonces antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora debemos vivir como hijos obedientes.
Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de persona juzga todas las cosas, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo de vida que nos queda en esta vida, porque estamos camino a casa, por eso somos peregrinos, estamos camino a nuestra patria celestial. Ese es el camino que estamos recorriendo, y este camino debe ser en obediencia al Señor para ser santo, como aquel que nos llamó es santo, y esto debe ser en toda nuestra manera de vivir, santos en toda la manera de vivir. Por eso nuestro texto de Efesios nos dice que nos cuidemos del pecado hasta tal punto de que ni siquiera sea parte de nuestras conversaciones. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre santos, como conviene a santos. Ni necedades, ni truhanería, no deben formar parte de nuestras conversaciones. No es conveniente para la santidad del cristiano, no es conveniente para la santidad de la iglesia, no es acorde con la santidad de Dios. Eso es acorde con los hijos de desobediencia, las charlas de estos pecados y las prácticas de estos pecados. También hablaba de hablar mal, de las tronerías, de hablar con doble sentido, de hablar de una forma sensual, de la murmuración. Esas cosas no convienen a santos. No es lo que debe pasar en el cuerpo de Cristo. Esto no debe formar parte ni siquiera en las conversaciones. Por eso dice antes bien, en lugar de estas cosas, lo que tiene que haber en nuestra vida son acciones de gracia. Sean agradecidos con Dios, vivan con gratitud, actúen con gratitud. Que nuestros hechos sean una muestra de la gratitud que nosotros tenemos para con Dios por la obra de Cristo. La muerte de Cristo tiene que ser lo que nos mueve, lo que nos motiva constante y continuamente a vivir para Dios y vivir en una forma de gratitud. Nuestras acciones, nuestras decisiones, la forma de ordenar nuestra vida tiene que ser una manifestación de nuestro agradecimiento a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado en Cristo. Como hijos obedientes. O sea, mis hermanos, por gratitud a Dios, ni hablen de estas cosas, porque estas cosas le costaron la vida a Cristo. Él tuvo que morir por estas cosas. Porque quienes practican estos pecados, fornicación, inmundicia y avaricia, son idólatras que niegan a Dios y no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios, como veíamos en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una clara separación y manifestación de gratitud como resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso, la advertencia basada en esta verdad viene en el texto siguiente y continúa advirtiendo. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario del mundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Empieza la advertencia. Y la advertencia sigue en el versículo 6, que es el que estamos estudiando. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a seguir viendo, hermanos, que los integrantes de la iglesia son santos. Oremos a nuestro Dios y pidamos su ayuda en este tiempo. Padre, venimos delante de tu trono de gracia con la certeza y la confianza que por medio de Cristo y de su obra, por sus méritos, nos escuchas, nos recibes, nos ves como tus hijos, conoces nuestras necesidades, sabes lo que vamos a pedir antes que salga de nuestros labios, y también nos has prometido que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás así, Señor. Y es lo que queremos rogarte en este tiempo, que nos ayudes a crecer en tu gracia y conocimiento, que nos ayudes a verte como eres, que nos ayudes, Señor, a ver tu palabra como tú la ves, que podamos ver nuestras vidas como tú la ves, que podamos ser convencidos de pecado, Señor, y limpiados por la obra de gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa obra que nos muestra que tú eres fiel y justo y que nos perdona, Señor, y nos da la gracia para vivir conforme a tu voluntad. Te necesitamos en este tiempo, Padre, necesitamos tu guía, tu ayuda, tu sabiduría, necesitamos que tu Espíritu Santo esté llevando la palabra a nuestro corazón y esté haciendo la obra, Señor, para discernir los pensamientos y las intenciones y que todo quede desnudo delante tuyo, Padre. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y que podamos darte la gloria en este tiempo. Mi Padre, necesito tu ayuda. Sabes cuán difícil es
tema y te ruego, Señor, que me des la sabiduría para escoger apropiadamente las palabras que te honren y que te den la gloria en este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia, por Cristo, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. El Señor sigue con la advertencia, mis hermanos. Él dice, cuidado, nadie os engañe, no sean engañados. Cuidado, hermanos, tienen que tener cuidado, no sean engañados, nadie os engañe con palabras vanas, y hemos hablado de eso el otro domingo. Nadie os engañe con palabras vanas. Hay palabras vanas que vienen de una vana manera de vivir, que son el resultado de esa vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. Hay palabras vanas, vacías, que lo único que hacen es negar a Dios. Eso está hecho así y así está instalado en la sociedad. Niegan la existencia de Dios, rechazan a Dios, niegan que hay un juicio, niegan que las cosas sean pecado, niegan que haya que dar cuentas a alguien, niegan todo. Son palabras vanas. Como si el pecado no tuviera importancia, como si el pecado no tuviera consecuencias. Y hay palabras vanas y esas palabras vanas se meten también dentro de la iglesia, llevándonos a la liviandad y a la mundanalidad. No escuchen esas vanas palabras que son simplemente un reflejo de esa buena manera de vivir de la cual Cristo nos rescató al precio de su vida. No permitan, mis hermanos, que la liviandad en el cristianismo y la mundanalidad sea parte de sus vidas. No conviertan el cristianismo en una religión sin ley, donde se puede hacer y decir lo que quieras. Total, Cristo ya pagó, convirtiendo así la gracia en libertinaje. Hoy es muy normal esto, mis hermanos, en las iglesias. ¿Cómo se ha bajado lo que se ha rebajado? Lo que Dios dice en su palabra, de cómo debe vivir el cristiano. De lo que es el cristiano, el imitador de Dios, de lo que es la iglesia de Dios. Se ha rebajado todo eso. Se lo ha llevado como a una opción de vida, se lo ha llevado a algo que si vos te sentís bien o querés, bueno, vas y lo haces. Si no, no. Tranquilo, seguí con tu vida. Vos podés hacer lo que quieras. Total, Cristo ya murió. Ya eres salvo, siempre salvo. Vamos para adelante. No hay ningún problema. Cuidado. Cuidado, la advertencia del Señor. No se dejen engañar con palabras vanas. No se dejen engañar por un cristianismo sin exigencias ni demandas que promete el cielo sin santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Es nada más que otro engaño de Satanás. Satanás dijo, ¿quieren religión? Les voy a dar religión, no hay ningún problema. Abundan las iglesias, mis hermanos. Abundan. La pregunta es, ¿son iglesias de Cristo? ¿Son iglesias de Cristo? Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. No se dejen seducir por aquellos que pregonan un cristianismo no tan duro, un cristianismo más libre, un cristianismo sin tantas exigencias, un cristianismo más comprensivo, un cristianismo más inclusivo, un cristianismo más permisivo. No sean tan amargos, que no sean tan malos, que no te anden diciendo todo el tiempo lo que tenés que hacer, como si alguien quisiera decirle a alguien lo que tiene que hacer. El único que dice a nosotros, el único que nos dice a todos nosotros qué es lo que tenemos que hacer es Dios por medio de su palabra. Un cristianismo más permisivo, menos invasivo. No hace falta que el cristianismo sea tan invasivo en tu vida. Un cristianismo que te deja ser, que no se meta en tu vida. O sea, un cristianismo más actual, un cristianismo más moderno, un cristianismo más cultural. Algo que no sea tan arcaico. Ya no se puede vivir como en la Edad Media. Ya no se puede tener el mismo pensamiento. Palabras vanas, mis hermanas. Palabras vanas. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Él es santo, santo, santo desde la eternidad y por la eternidad. Y ninguna cosa que el hombre pueda hacer y ninguna cosa que el hombre quiera modificar va a cambiar lo que Dios es y las exigencias que un Dios santo, santo, santo tiene para con su pueblo. No lo va a cambiar, el hombre no lo va a cambiar. Por eso se trata de diluir. Por eso se trata de ablandar. Se pregona un cristianismo que comprende la sociedad actual. No tan radical. Bueno, tampoco se pueden tomar decisiones tan bruscas.
Uno tiene que hacer su vida. ¿Qué te crees, que las cosas te van a llover del cielo? ¿O saben qué, mis hermanos? No conozco otro lugar donde lluevan las cosas. No conozco otro lugar donde el cristiano deba esperar las cosas. No conozco otro lugar donde el cristiano deba confiar en que las cosas van a venir, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El cristiano no tiene otro lugar donde ir a buscar la bendición. El cristiano no tiene otra fuente de donde servirse, otra fuente de donde saciarse. No la tiene y no la va a encontrar en este mundo. Este mundo solamente ofrece cisternas rotas que no pueden retener el agua. Es una opción que nada tiene que ver con la verdad de Dios. Cuánta corrupción ha entrado en las iglesias, mis hermanos, por las palabras vanas. Años atrás, cuando los hombres de Dios predicaban el Evangelio, los hombres se convertían y en los pueblos y en las ciudades cerraban los bares, cerraban los prostíbulos y dejaban todo negocio deshonesto o que trajera mala reputación. Había conversiones, la gente se volvía de los ídolos a Dios, la gente se volvía de la maldad a buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que provocaba el Evangelio. Ahora mis hermanos les dicen, vengan como son, que Dios los ama igual. No hace falta, de a poquito vas a ir dejando las cosas y si no, bueno, mientras tanto si das el diezmo está bien. Qué perversión, mis hermanos, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Esa no es la verdad de Dios. Y para mostrarles y para que vean que no somos tan diferentes al mundo, la iglesia ahora va a los bares. Ahora la iglesia va a los bares, mis hermanos, y va a los lugares mundanos para no ser bichos raros. A ellos ya no les parece cosa extraña que nosotros no corramos el mismo desenfreno de disolución y no nos ultrajan. ¿Por qué? Porque no ven nada distinto en la iglesia de hoy día. Porque no nos ven diferentes. No ven que rechacemos el pecado o todas las cosas de dudosa reputación. No nos ven santos. Entonces no sufrimos ultraje. Estamos cómodos en el mundo siendo cristianos. Y compartimos con el mundo, y pasamos tiempo con el mundo, con la música del mundo, con las cosas del mundo, todo el tiempo, pero no tenemos ningún problema. Ya no hay extrañeza en el mundo para con los cristianos, ya no les parecen cosas raras. No, les parecen parte del mundo. Eso es lo que parecemos. Y todo sea para disfrutar como los demás, porque nosotros también tenemos derecho. Una vez escuché a alguien decir, y creo que yo lo he dicho, cada vez que piensas en tus derechos, recuerda que Cristo tuvo que morir por todas tus cosas torcidas. Recuerda, tenlo bien presente. Cuánto daño hacen, mis hermanos, las palabras vanas, las palabras vacías, sin provecho. La iglesia está para hacer luz en las tinieblas, no para participar de las tinieblas. La iglesia está para reprender esas cosas con la verdad, no para involucrarse en ellas. La iglesia está para anunciar el Evangelio del reino de Dios que proclama: arrepentidos y creed, dejen esa vida y vengan a Dios. Eso es lo que proclama el Evangelio. Pero hoy parece ser que fuera: arrepentidos, pero quédense en esa vida, sigan haciendo lo que hacen, solamente vengan el domingo a la iglesia. Hermanos, eso no es el Evangelio de Cristo. Y si alguien piensa que de eso se trata la iglesia, examine su relación con Dios. Dios hizo a su Hijo venir a morir para que yo vaya el domingo a la iglesia, mis hermanos, piénselo. No, su Hijo murió para que Él sea mi Dios. Cada instante de mi vida, desde que abro los ojos hasta que los cierro, todos y cada uno de los días, en todos los lugares donde esté, para ser un testimonio claro y puro de su gloria. Esa es la obra del Evangelio. Así es como el Evangelio debe transformar tu vida. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta indecisión para servir al Señor? ¿Por qué tanto problema en ser un testimonio claro, abierto? ¿Por qué tanto problema en dejar cosas que te atan? ¿Por qué? La respuesta es el amor al Señor, mis hermanos. El amor al Señor. Porque si su amor no nos constriñe, difícilmente nosotros vamos a amar a Dios. Difícilmente. Dios dice: dejen las tinieblas y vengan a la luz. Dejen el pecado y vengan a la santidad. Dejen la vanidad y vengan a la verdad. Crean y obedezcan al Evangelio de Jesucristo para huir de la ira venidera. Oh, hermanos, parece un tema tabú.
La ira venidera. Así lo menciona la Escritura. La ira venidera, el juicio venidero. Este mundo hoy no sabe, porque la iglesia no lo dice, que hay un juicio venidero. Tranquilo, mirá, Dios te ama, seguí con lo tuyo. No, cuidado, mirá, si sigues en ese camino, la ira de Dios está sobre ti y viene hacia ti. Hay un día de juicio establecido por Dios, hay una ira venidera que va a caer sobre ti si no te arrepientes y vienes a Cristo. No es algo dual, no es algo que uno puede moldear como quiere. No, es concreto y exterminante. Es la predicación de Cristo. Es la predicación de todos los hombres de Dios a lo largo de toda la Biblia. Es la predicación de Juan el Bautista, es la predicación de los apóstoles. Arrepiéntanse y hagan obras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que su vida sea un testimonio claro de que se han arrepentido y que ahora Dios es su Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Hermano, no sé si somos conscientes de lo que estoy diciendo. A mí me cuesta tomar una plena conciencia de esto. A mí me cuesta que se me estremezca el cuerpo. Estoy hablando de la ira de Dios. Viene la ira de Dios. No es que viene un nene malo con una varita que nos va a pegar. Viene la ira de Dios. Del Dios todopoderoso, del Dios vivo y verdadero, del Dios santo, santo y santo, el Dios de ira. Viene la ira de Dios. Tiembla, pecador, arrepiéntete de tu maldad. Dios está en su santo templo. Dios tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios prueba al justo, Él prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, dice la palabra. Salmo 11. El alma de Dios aborrece al que hace maldad. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Eso es lo que van a beber como resultado de la ira de Dios. El pecado acarrea ira, mis hermanos. El Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad, dice Salmo 5:5. Lloverán calamidades, mis hermanos. Lloverán calamidades. No es poético, es lo que Dios va a hacer. Eso no va a pasar, dice el mundo. Eso no va a pasar, dicen algunos cristianos en las iglesias. No seas tan duro con estas palabras, eso no va a pasar. Dice tu orgulloso y empedernido corazón. No hemos visto esa lluvia antes. Solo trata de asustarnos. Escucha, espíritu encarcelado. Escucha la voz de Cristo, porque la lluvia vendrá. Escucha la voz del Espíritu de Cristo, en el cual Cristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. La desobediencia siempre está ligada, mis hermanos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miren, todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, dice la palabra que Noé fue un pregonero de justicia, que anunció el juicio de Dios. Miren, va a venir una gran lluvia. Anda, Noé, nunca llovió. Nunca vimos una nube en el cielo. El mundo estaba rodeado por una capa de agua. Los días eran todos húmedos y soleados. Era un ambiente perfecto para la vida, para el desarrollo, para todo. Nunca habían visto lluvia. Pero el pregonero de justicia les decía: mire, yo estoy haciendo este barco en el medio del bosque. Y lo estoy haciendo acá porque Dios va a mandar un diluvio que va a tapar todo el mundo y no va a haber donde esconderse de ese diluvio. El único lugar donde podrá ser salvo es adentro de esta arca. Andá, nunca vimos llover. No va a llover. No va a venir lo que estás diciendo. Ellos desobedecieron al mensaje del Evangelio, desobedecieron al mensaje que Dios les estaba enviando. Arrepiéntanse y crean, vengan a la salvación, arrepiéntanse, dejen su vida y vengan a la salvación. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice 2 de Pedro, a los ángeles que pecaron,
Él no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo, mis hermanos. El diluvio, el fuego y azufre en Sodoma y Gomorra son ejemplos para los que habían de vivir impíamente, para que sepan que la lluvia de calamidades viene, para que sepan que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo puso como ejemplo para los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, que estaba abrumado por la nefanda conducta de ellos. ¿Saben qué es nefanda? Es una perversa conducta sexual. Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy se dicen los sodomitas, la misma palabra lo dice Timoteo. Abrumado por la nefanda conducta de ellos. Llegaron los ángeles y dice que todos los hombres, desde el mayor hasta el menor, querían abrir la puerta porque querían conocer a los que estaban adentro de la casa de Lot. Ese querían conocer, no es que querían saber el nombre, dónde vivían, de dónde venían, los querían conocer sexualmente, desde el mayor de ellos hasta el menor. Se fatigaban buscando la puerta cuando los ángeles lo dejaron ciego. Seguían en su maldad. No escucharon la reprensión. Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Su alma estaba abrumada y dice el texto, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Su aflicción era por ver el pecado, era por ver cómo se estaba ofendiendo a Dios constantemente. Y él oraba a Dios por estas cosas. Su alma estaba afligida por el pecado. No es que tenía comunión, no es que participaba del pecado. Él se afligía por el pecado que había a su alrededor. Y eso lo llevaba a orar y clamar a Dios. Y dice el texto, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, sabe el Señor librar de tentación. Él distingue a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Sabe librar de tentación a los piadosos y al mismo tiempo sabe reservar a los injustos para el día del juicio. Porque el día del juicio viene, mis hermanos. Por cuanto ha establecido un día, Dios. Por eso manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con su justicia, mis hermanos, no con la justicia del hombre, no con lo que nosotros creemos que es justicia, sino que Dios va a juzgar a este mundo con su justicia. Una justicia santa, 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 mis hermanos. Eso no deja lugar para nada. No deja lugar para una pizca de pecado. Escucha, pecador, porque el juicio viene. Las negras nubes de la ira de Dios están cubriendo el cielo sobre ti. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepintiere, Él afilará su espada. Su espada está lista y desenvainada para castigar al malo. La lluvia se avecina, el diluvio de calamidades se cierne sobre ti. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Una y otra vez Dios habla a su pueblo por medio de sus profetas. Dice segunda de Pedro que hoy los profetas son maestros. Y hoy sigue hablando por medio de la predicación de su palabra. Sigue diciendo cómo son las cosas y le sigue advirtiendo a este mundo y le sigue advirtiendo a su pueblo que no hay posibilidad de transigir, que no hay posibilidad de diluir la verdad, que no hay posibilidad de convivir con el pecado. Una y otra vez lo sigue haciendo. Pero los profetas los mataron. Vino el Hijo y lo mataron. Mataron a sus apóstoles. Y hoy siguen matando a los que proclaman la verdad. En distintas maneras, pero los siguen matando. Y Dios una y otra vez advierte por su palabra. Miren, sepan que el juicio está viniendo. No es que puede ser que venga, puede ser que no. No, sepan que el juicio está en camino. Sepan que el día de la ira de Dios está viniendo sobre nosotros. Una y otra vez, Él te llamó por el Evangelio.
Una y otra vez te llamó a arrepentirte. Una y otra vez te advirtió del juicio venidero. Una y otra vez te dijo por el Evangelio que los que viven así no habitarán junto a Él. El malo no habitará junto a Dios. Una y otra vez te dijo que tus caminos son torcidos y el fin de esos caminos es la muerte. Una y otra vez Dios te dijo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una y otra vez te dijo que envió a su Hijo para terminar con el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Pero el pecado no existe sin alguien que lo practique. El pecado trae la ira de Dios. Una y otra vez te dijo que solo si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Dios nunca ofreció la religión. Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿O no es una invitación amable de un buen hombre de pelo blanco largo sentado en una silla esperándote amoroso? El Dios de todo el universo, el Santo, 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 dice: si no te arrepientes, vas a perecer. Si no te arrepientes y vienes a mí, vas a perecer. Mi ira está sobre ti. No es tan amable como suena lo otro, ¿verdad? Una y otra vez, Dios te dijo que su sangre fue derramada para quitar el pecado de en medio. Una y otra vez te dijo que solo Cristo te aleja de la ira venidera. Porque viene la ira de Dios. Pero rehusas creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te rehusas a creer, menosprecias al Hijo de Dios. ¿O has juntado buena información del cristianismo? Te deleitas en algunos textos, te ha cambiado algunas costumbres, hoy te sientes una mejor persona, etcétera, etcétera. Pero has venido a Cristo. ¿Ha sido transformada tu vida desde el corazón? ¿Ha sido cambiado por completo tu forma de pensar? ¿Han sido cambiados por completo los propósitos de tu vida? Estamos hablando de salvación, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de una nueva vida, no estamos hablando de nuevos hábitos. Estamos hablando de salvación. Tienes que saber que cada vez que dejas de lado lo que Dios dice, estás menospreciando al Hijo de Dios. Ni a la iglesia, ni al pastor, ni a los hermanos, al Hijo de Dios. Porque Él murió para que a nosotros nos sea posible hacer lo que Él dice. Y negarnos a eso es menospreciar la obra de Cristo. Por eso dice, ¿qué va a pasar con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso Pablo anima a los hermanos en Filipos: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque es una salvación enorme, es una salvación majestuosa, es una salvación gloriosa la que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cómo descuidarla viviendo perdidamente en este mundo? Te abrazas a tu vida y dices: es mía. Yo con mi vida hago lo que quiero. Y Romanos 1 nos dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a su propia perversión, a sus propios pensamientos, sin Cristo, sin Dios. Los entregó a que hagan lo que quieran. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa ira de Dios, esa ira venidera, se va revelando poco a poco. Cada vez que Dios restringe su gracia y entrega al hombre a andar en su propia mente, dice también el texto, recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Empiezan a ver lo que es vivir sin Dios, lo que es vivir separados de Dios, lo que es vivir sin que su gracia nos restrinja de pecar. Una muestra presente de su ira, al restringir su gracia y dejarnos andar según nuestro depravado corazón, para que sepamos en nosotros mismos lo que somos sin Él. Como dice Jeremías capítulo 2, para que sepas cuán malo y amargo es haber tú dejado a Jehová tu Dios. Tienes que saber que dejar a Dios es amargo.
hace más amargo. Más amargo. Para que lo veas y vuelvas a Él. O para que vengas a Él. Tal vez no tienes que volver. Tal vez has estado luchando porque nunca viniste. Y tienes que venir a Él. Para que sepamos en nosotros mismos lo que somos sin Él. ¿No, mis hermanos? Qué horrible que somos sin Él. Y nosotros lo sabemos lo que son nuestros pensamientos en nuestra intimidad. Y sabemos las cosas que pensamos y las cosas que maquinamos. Y cuando decimos, bueno, voy a hacer esto de esta manera y esto, y vemos la propia perversión de nuestro corazón. Y sabemos lo que somos sin Él. Y si en ese momento no estuviera el Espíritu Santo de Dios en nosotros para decirle, hey, eso es pecado, eso es desagradable a Dios, eso no es la voluntad de Dios, arrepiéntete de esa tu maldad, deja eso de lado y haz lo que Dios manda. Y si el Espíritu Santo no estuviera ahí para oponerse a nuestra carne, mis hermanos, eso es lo que sería. Y sin Él, mis hermanos, somos horribles. Él hizo así para que nosotros sepamos lo que somos en realidad, pero la soberbia de nuestro corazón nos ha engañado. Nos deleitamos en el mal, inventamos males, nos corrompemos más y más, decimos en nuestro corazón, no seré movido, jamás, nunca me alcanzará el infortunio, dice el Salmo 16. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No hay juicio, mirá, hago lo que quiero, vivo como quiero y mirá qué bien que me va, no me pasa nada. ¿De verdad? Yo no digo que el incrédulo no crea eso, porque el incrédulo cree eso. Pero el cristiano vive así. Tentando a Dios en el desierto. Mira cómo vivo. Y no me pasa nada. Mira qué bien que estoy. Me va bien en esto, tengo aquello, tengo lo otro, soy una persona exitosa. ¿De verdad? Cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. ¿Sabe lo que pasaría si cada uno de nosotros, cada vez que hace algo malo, viniera la ira de Dios? Este mundo estaría extinto hace muchos años. Pero la paciencia de Dios es para salvación. Para que su pueblo proceda al arrepentimiento y se venga a Él. Por eso su iglesia está aquí, para dar un testimonio de su santidad, predicando el Evangelio y llamando a los hombres a que se arrepientan y que vengan a Él. Y vuelvo a insistir, llamando a los hombres a que vengan a Él, no a la iglesia, a Él. Después van a estar en la iglesia porque es la casa de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y porque es el lugar donde se sirve a Dios, y porque es el lugar donde se aprende de Dios, y porque es el lugar donde se tiene comunión con Dios, y porque es el lugar donde Dios nos enseña, donde Dios trata con nuestro pecado, y porque es el lugar donde Dios nos moldea su imagen, y porque es el lugar de donde el mensaje sale al mundo que está en tinieblas. Claro que va a ir a la iglesia, pero no vayas primero a la iglesia, primero vaya a Cristo. Y Él te llevará con Él. Y donde esté Él, tú vas a estar. Porque Él es la cabeza. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mira, dice esto mal y nadie se dio cuenta. Mentí y nadie se enteró. Robé y nadie se enteró. Hice lo que hice y nadie se enteró y no me pasó nada. Entonces lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Cuidado. Que nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, Jeremías 5:29. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura, dice Deuteronomio 32:35. El lodo pecaminoso donde hoy se afirman los pies de tu soberbia te traicionará, y cuando quieras huir, tu pie resbalará. Toda tu firmeza y seguridad desaparecerá en ese momento. Cuando te quieras apoyar, te atravesará la mano. Cuando te quieras parar, te hundirás. No hay donde escapar, no hay donde huir. El tiempo determinado ha llegado. La vida que tanto atesoraste se ha terminado bruscamente. Lo que está preparado corre hacia ti. Por eso, mis hermanos,
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice Amós. Él es tu Dios. Lo quieras aceptar o no, lo quieras creer o no, lo quieras servir o no, Él es tu Dios. No hay otro Dios. No hay Dios fuera de Él. Él es el único Rey soberano. No hay otro. Es el único que está sentado en el trono. No hay otro. Él es tu Dios. Quieras creerlo o no, lo quieras aceptar o no, quieras servirlo o no, Él es tu Dios. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es cuestión de tiempo, nada más. ¿Sabes cuál es la diferencia con el cristiano? Que la rodilla se dobla ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia con el que no cree en Dios? Que la rodilla será quebrantada con varas de hierro y se va a doblar en el día del juicio y confesarán, aunque no quieran, aunque rechinen los dientes, aunque estén regañando, van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque la ira de Dios viene. Hermanos, no hay mezcla, no hay compatibilidad, no hay ambigüedad. Estas cosas no pueden andar juntas. Piénselo, el pecado provoca la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios y hace que Dios exija un pago, un resarcimiento por ese pecado. Y el pago, el resarcimiento fue la vida de su propio Hijo. ¿En serio Dios se va a complacer con nuestro pecado? ¿En serio Dios va a disfrutar con nosotros? No, mis hermanos, no hay mezcla, no hay compatibilidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mire, la palabra de Dios es tan clara a veces. Yo digo a veces, pero es clara siempre, siempre. Pero a veces es tan clara a primera vista, es tan simple de ver. Porque Dios dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mire, es sencillo. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. Simple. No, casi que ni siquiera necesita interpretación, mis hermanos. Mentimos y no practicamos la verdad. Debemos entender que las tinieblas corresponden tanto a la acción pecaminosa como a la omisión de hacer lo que debemos hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno tiene que entender que la omisión es andar en tinieblas. Que saber qué es lo que tenemos que hacer y disponer nuestro corazón a no hacerlo es estar en tinieblas y fuera de la comunión con Dios. ¿Piensa que Dios trata con sus hijos así? No, hermano. Dios es muy claro que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es el pecado. Y el pecado acarrea ira. ¿Dónde está la compatibilidad, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, debemos ser verdaderos discípulos permaneciendo en su palabra, poniéndola por obra. Debemos permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Debemos permanecer en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo sé que todos lo decimos, ¿no? Y el Señor viene, Maranata. Y a veces decimos, hoy el Señor viniera hoy. Normalmente decimos el Señor viniera hoy cuando estamos apretados con alguna situación, ¿no? No como un anhelo real y verdadero, un deseo de que quiero ver a mi Señor cara a cara. A veces estamos en una situación un poco complicada, afligida, y como el salmista, ¿quién me dirá alas como paloma si volaría lejos? O si viene el Señor, bueno, ya está, mejor, vení hoy, Señor. Pero estamos haciendo planes para seguir con nuestra vida. Si Él viniera hoy, tenemos confianza de que no nos alejaríamos de Él, avergonzados. De que Él es el que llevó nuestra vergüenza y que estamos en Él, que vivimos con Él, para Él, y que le estamos sirviendo.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Podemos dar ese testimonio de que estamos llevando una vida de gratitud para con el Señor, que nos libró de la ira venidera. Porque el día y la hora nadie sabe, solo el Padre. El día y la hora que el Señor ha de venir nadie sabe, solo el Padre. Pero acuérdense de los ejemplos que Él ya nos ha dado con Noé, con Lot, con el diluvio, con Sodoma y Gomorra. Porque el Señor mismo dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No escucharon el mensaje, siguieron con su vida como si nada pasara. Y es lo que vemos hoy alrededor nuestro, mis hermanos. El problema es cuando eso está en el cristianismo. Siguen como si Dios no existiera. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, Dios no va a demandar esto de mí, no hay ningún problema. Él no lo ve, Él se ha olvidado. Y Dios dice, ¿pensabas que sería como tú? ¿Que yo no iba a juzgar estas cosas? Así pasó en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero el día que Dios le dijo a Noé, entrar en el arca, Dios cerró la puerta y vino el diluvio. Y el que no estaba adentro pereció bajo la ira de Dios. Y Dios lo puso como ejemplo. Asimismo, dice Jesús, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahí está la vida común, normal. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está viviendo como si fueran a permanecer eternamente en esta tierra. Como si todos nuestros tesoros estuvieran aquí. Estamos ocupados en hacer mayores los graneros, estamos ocupados en acumular las cosas y estamos tratando de que eso sea el reposo y el regocijo de nuestra alma. Necio, esta noche voy a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Asimismo como sucedió en los días de Lot. Miren los tiempos de Lot, los tiempos de perversión sexual como los que estamos viviendo hoy día. Lo mismo. Cada vez más abierto, cada vez más declarado, cada vez más aceptado, cada vez más legal, como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nadie sabe el día ni la hora, repentinamente. Como el rayo sale de un lugar al otro. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Él se manifieste, todo habrá terminado, mis hermanos. Él se va a manifestar con los ángeles de su poder, va a mandar a los ángeles a juntar a los suyos de los cuatro vientos y va a descender con ellos a juzgar este mundo y se terminó. El día de la ira llegó. De la misma forma que pasó con Noé y de la misma forma que pasó con Lot. Nunca Dios trajo un juicio diferido. Nunca. No se dejen engañar con palabras vanas. No se dejen engañar con que el juicio, después que venga Cristo, va a ser diferido y todavía hay tiempo de arrepentirse. No se dejen engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar. Entró Noé, cayó el diluvio. Salió Lot, cayó fuego y azufre. Viene el Hijo del Hombre a buscar a lo suyo y a juzgar este mundo. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dejado. Estos llevaban vidas normales, estaban ocupados en sus propias búsquedas, disfrutaban y levantaban descendencia. Y Noé predicaba, viene el juicio, viene el día de la ira. 120 años estuvo predicando Noé, ni un solo convertido, mis hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Imagínense, este loco que está haciendo un barco, viene y le dice a las personas, dejen su vida, dejen sus cosas y corran al arca mientras hay tiempo. Pero como dije antes, nunca había llovido, el cielo estaba despejado como siempre. Parecía una locura y decidieron desobedecer el mensaje de Dios. Decidieron burlarse. Cuando Noé subió con su familia, Dios cerró la puerta y su ira se derramó sobre todos los que desobedecieron el mensaje. El tiempo había llegado y sus pies resbalaron. Cuando los ángeles le anunciaron a Lot que a causa de la maldad Dios iba a destruir la ciudad, Lot anunció el mensaje a sus futuros yernos.
Miren, ya los hombres estaban todos ahí, enceguecidos, porque estaban buscando satisfacerse sexualmente con los hombres nuevos que habían llegado. Él le habla a sus yernos, aquellos que iban a tomar a sus hijas. Y dice, miren, Dios va a destruir este lugar, salgamos juntos. Pero no creyeron. Ellos pensaron que él se burlaba. Su propia familia, mis hermanos. Su propia familia no le creyó. Juicio, fuego del cielo, ira de Dios. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No es una opción. Entonces Dios sacó a Lot, el justo, con su familia, y lo puso a salvo, y entonces llovió azufre y fuego de parte de Jehová, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. No quedó nada. Otra vez, mis hermanos, la desobediencia engendró sus hijos, y perecieron bajo la ira de Dios. Aún la esposa de Lot pereció en su desobediencia. Vas a salir, pero no te vas a dar vuelta. Ella se dio vuelta y pereció en su desobediencia. Porque Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y dice Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Escuchó eso? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, para gloria del Padre, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Están buscando las cosas que Dios reveló por medio del Evangelio. Pero, a ellos pagará sí, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Siempre está ligado con la desobediencia. Siempre está ligado con la desobediencia. Por eso en la mayoría de las listas de pecados que hay en la Escritura, como siempre digo, la que más me impacta es cuando dice que los hombres son desobedientes a los padres. Porque esa es la primera manifestación de nuestra desobediencia a Dios. Dios es santo, 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 y su pueblo debe ser santo como Él es santo. No hay lugar para la dualidad, no hay espacio para transigir, no hay sitio para la mundanalidad, no hay margen para la desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no deben nombrarse entre santos estas cosas. Por eso no se deben practicar estas cosas entre santos, porque estas cosas no convienen a santos. Fornicación, inmundicia, avaricia, las charlas, las conversaciones sensuales con doble sentido, la murmuración, estas cosas no convienen a santos. Todas estas cosas, todos estos pecados acarrean la ira de Dios. Por estos pecados, Cristo tuvo que derramar su sangre. Todas estas prácticas trajeron la ira de Dios sobre Cristo en la cruz, cuando murió como sustituto de su pueblo, cargando sobre Él con todos los pecados de su pueblo. Y recibiendo en sí mismo el castigo que haría posible la paz y la reconciliación con Dios. Uno dice, es la ira venidera, pero Cristo llevó la ira que me tocaba a mí en la cruz del Calvario. La ira ya vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Y su resurrección es la prueba de que Dios aceptó su ofrenda por nuestros pecados. Ahora, hermanos, esa bondad de Dios mostrada en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos guía al arrepentimiento y a aborrecer el pecado, mortificándolo continuamente en nuestras vidas, conforme al Evangelio de Jesucristo. La manifestación de la gracia de Dios, Cristo, esa obra es la manifestación de la gracia de Dios que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿De qué manera, con qué expectativa? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la vida de Cristo. Esa es la vida de Cristo. Nadie os engañe con palabras buenas. Nuestra vida no pasa por otro lado. No se trata de otra cosa. No se trata de lo que tenemos, de lo que podemos conseguir. Nosotros estamos completos en Él. No se trata de otra cosa. Nuestros tesoros están en el cielo, no aquí. Nuestra herencia está en los cielos, no aquí. No se trata de esta vida.
quiera guardar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Cristo, y del Evangelio, la salvará. La vida cristiana es otra cosa que asistir a la iglesia, mis hermanos. Asistir a la iglesia es un deleite, jamás es una carga. Es un privilegio, es algo que uno espera, es algo en lo que uno se goza. No puede ser una carga. No puede ser una carga. Es el cuerpo de Cristo, es con quien vamos a pasar toda la eternidad. ¿A dónde queremos huir de eso? ¿A quién más quisiéramos servir, ayudar, cuidar? ¿Con quién más quisiéramos pasar tiempo? Ese Evangelio de Jesucristo que nos lleva a convertirnos de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Recuerdan? Fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. El Evangelio nos convierte de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión siempre implica servicio a Dios. Siempre. No es optativo. No es optativo. Para que de la misma forma que presentamos a nuestros miembros para servir a la justicia, ahora presentemos a nuestros miembros para servir a la justicia. No es optativo. El servicio a Dios, a Cristo, a su cuerpo, a este mundo, dedicando la verdad, diciendo luz y sal, no es optativo. No es para unos pocos elegidos, para unos pocos dotados, es para todos aquellos por los cuales Cristo pagó con su sangre, por los cuales Cristo llevó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Si obedecemos a ese Evangelio, si nos arrepentimos y creímos en Jesús, que nadie nos engañe con palabras vanas. Dios nos salvó para que participemos de su santidad, para hacer luz en las tinieblas, para darle la gloria imitando a Jesús. No hay lugar para el pecado, no hay lugar para hablar de esos pecados. Y hago esta aclaración, y siempre recuérdelo, no estoy hablando de que no podemos pecar. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Estamos hablando de que no practicamos el pecado. El que practica el pecado no es de Dios, dice 1 Juan 3. Estamos hablando de obstinarnos en el pecado y de seguir pecando en clara rebelión contra Dios. No hay lugar para el pecado. Estamos aquí para hablar de Él y anunciar a todos. Crean o no. Nosotros somos un mensaje viviente. Y estamos aquí para anunciar con nuestros hechos y palabras, crean o no, escuchen o no, obedezcan o no, se burlen o no, que el día del juicio se acerca, que el día del juicio se apresura sobre todo, que su pie va a resbalar, que el día de la retribución va a llegar. ¿Cuándo pasará esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, escuchen, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo vuelvo a leer. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es precioso ver la vida de Pablo. Pablo iba a hacer algo, decía algo, y varias veces en sus epístolas dice: esto no es conforme a mi Evangelio. Esto no es conforme al Evangelio que predico. Esto no es conforme al Evangelio de Jesucristo. Y está hablando de la vida cristiana. No está hablando de la salvación. Está hablando de la vida cristiana. Esto no es conforme al Evangelio. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Mira lo que dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabe de qué se trata? De pasar la eternidad en la gloria de Dios, en su presencia, en comunión con Él.
De eso se trata la vida eterna. Y el castigo es todo lo contrario, es estar excluido de su presencia, separado de Él, en tormento y dolor por toda la eternidad. Si crees en Jesús, si eres un integrante de la iglesia, no te dejes engañar, no te dejes seducir, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, abre los ojos. No importa que digan ser cristianos, abre los ojos. Si no es conforme al Evangelio, entonces no debe ser parte de nuestra vida. Abre los ojos. Si no lo puedes ver, sumérgete en la palabra. Usa todos los medios de gracia que Dios te ha dado para conocer más al Señor, para poder discernir. Porque solamente de Dios viene esa sabiduría. No sigas desperdiciando tiempo. Ahora, si estás aquí y no crees en Jesús, si rehusas creer en Él, el texto dice que la ira de Dios está sobre ti. Tú puedes seguir tu vida como quieras, pero la lluvia de calamidades se acerca a pasos agigantados. Escucha bien, porque aún el arca está abierta. Zoar está cerca. Arrepiéntete y corre a refugiarte en la cruz de Cristo, y su sangre alejará la ira de ti. Los integrantes de la iglesia, mis hermanos, son santos. Vamos a ver. Amado Dios, solo puedo decir perdón. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, si hemos sido permisivos con el pecado, si hemos convivido con él, si lo hemos dejado entrar en nuestra tienda. Señor, perdona. Perdona a tu iglesia. Padre, dispón nuestro corazón para volver a nuestro primer amor, para amarte. Disponlo para que esté lleno de gratitud, para servirte. Oh Señor, si nos comemos y nos mordemos entre nosotros, ¿qué será? Pero si tu pueblo te ama, será luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio más allá de nosotros. Ser luz y sal donde quiera que estemos. Servirte con pasión, con amor. Que nuestras vidas sean una ofrenda, sacrificio continuo en olor fragante a ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen, endurecidos en su corazón y desobedientes a ti. Te ruego que en tu gracia los alcance, les cambies el corazón para que vengan a ti. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús y para su gloria.